amigos de Ingenio Viral? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea y nos encontramos en un programa más y hoy vamos a tratar un tema que quizás muchos de ustedes no han escuchado antes, pero créanme que tiene mucha importancia en la actualidad. Nos encontramos con el doctor Rogelio Pérez Buendía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bien, el tema de hoy para los chicos es la criptografía. Quizás una palabra poco utilizada en el lenguaje de algunas personas, lo desconocemos. ¿Podría contarnos acerca de qué es la criptografía? Bueno, la criptografía se ha utilizado desde inicios de las civilizaciones y posiblemente desde antes, desde que las personas han tenido interés en comunicar información y quieren que esa información sea secreta. Es decir, la criptografía es la ciencia de mandar información de tal manera que solamente la gente autorizada a recibir esa información la pueda tener. Es decir, es esconder la información que envía el mensaje para que solamente la persona que yo quiero que reciba la información la pueda tener. Eso es la criptografía en términos generales. ¿Y dónde se empezó a desarrollar? Bueno, todas las civilizaciones, hay ejemplos de todas las civilizaciones que han tenido ejemplos de criptografía, unas muy básicas, otras más complejas, pero sin duda el auge de la criptografía se desarrolló, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues por cuestiones militares se tenían que transmitir información que fuera confidencial, ¿no? por razones obvias. Pero también desde antes, en otro tipo de eventos, cuando quiero transmitir información diplomática, pues se tiene que enviar esa información de tal manera que si alguien no deseado, un intruso, intercepta esa información, no la puede entender, ¿sí? Entonces, la criptografía esconde esos mensajes y solamente la persona autorizada lo puede. Y actualmente, bueno, hay mucha información dispersa por todas partes, sobre todo en el mundo web, en el internet. Entonces, también podría decirse que una aplicación de la criptografía en la actualidad es la protección de datos, la protección de mensajes. En el inicio del programa, Maggie y yo estábamos hablando acerca de que muchas veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo sistemas de mensajería como WhatsApp nos mandan o nos ofrecen un tipo de término o de anuncio, una leyenda donde nos dice que los mensajes están encriptados. Y no entendemos mucho eso, a veces ni siquiera le hacemos caso. ¿A qué se refiere con esa leyenda? Sí, en efecto, como dije, el interés de la criptografía es eso, proteger la información, ¿no? Garantizar que solamente llegue a la persona deseada. Con el incremento de las nuevas tecnologías, como es el Internet, entonces la comunicación se ha vuelto mucho más fácil y por lo mismo los mensajes o la información privada se han vuelto pues se dispersan con mucha mayor facilidad, desde fotografías hasta simples mensajes de texto, todo se dispersa por internet. Entonces crece la necesidad de tener métodos que nos garanticen que esa información solamente la va a recibir la persona deseada. Si yo tengo un sistema de mensajería como WhatsApp que no está encriptado, que no estuviera encriptada, que no estuviera cifrada, entonces yo podría mandar un mensaje, mi mensaje sale del teléfono celular a un satélite, a la nube, a una antena, y cualquier persona con un poquito de ingenio y tecnología adecuada, una buena computadora, podría interceptar la información que está llegando y decodificarla. No es lo mismo decodificar que descifrar, ¿verdad? O sea, entender cómo es el código con el que se está enviando el mensaje y con una interfaz con tu computadora poder leer todos los mensajes que tú estás teniendo. Y eso no nada más en mensajes, sino en un banco. Tú estás haciendo transacciones bancarias, mandas esa información y la otra persona lo puede entender. Entonces, ¿qué es lo que hacen WhatsApp o Google o que nos dicen que hacen? Es que cifran los mensajes o los encriptan antes de mandarlos. Tú en tu teléfono o en tu computadora escribes un texto y a la hora de enviarlo lo encripta, utiliza un método de ciframiento de tal manera que cuando se va en el aire esté ya ilegible para un intruso que no tiene la llave. Si esa persona intercepta el mensaje, lo único que va a ver es una cantidad de letras o de bits, lo que se llaman, que no va a ser entendible para la persona si no tiene la llave adecuada para poder entender el mensaje. Entonces eso es lo que hace el ciframiento de WhatsApp, por ejemplo, es lo que están haciendo. Pero me imagino que cuando comenzó la tecnología y empezamos a utilizar con más frecuencia este tipo de mensajerías, no existía. No, de hecho al principio WhatsApp hasta hace poco empezó a cifrar sus mensajes. Antes no existía esta tecnología, lo cual quiere decir que cualquier persona
con un poco de tecnología e ingenio, en general son empresas, gobiernos o hackers, exactamente. Bueno, un hacker es una persona muy habilidosa con el internet, no necesariamente es un delincuente, pero hay hackers que son delincuentes, es decir, que sí están tratando de robar la información de las otras personas para hacer suplantación de identidad, por ejemplo. Y de hecho hay muchos fraudes cibernéticos que se han dado por malos sistemas de desciframiento o por no tener sistemas de desciframiento en absoluto. Y claro, en este tipo de situaciones es cuando ya nosotros como sociedad nos empezamos a adaptar a estos fenómenos, por ejemplo, la policía cibernética, que ya contamos con pues mayor cuidado en proteger nuestros datos cuando nos clonan tarjetas y ese tipo de situación. Exacto, empieza a crecer esta cultura de la protección y de la seguridad de la información, aunque todavía falta mucho. Actualmente estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando tienen un sistema de lo que llaman de nube, un sistema de manejo de archivos y transferencia de archivos a través de la nube, y estoy seguro que más de uno ha enviado su acta de nacimiento, sus fotografías personales a través de la nube, y eso no está cifrado, eso está cualquier persona, un empleado incluso de Dropbox o de no quiero hacer un anuncio, puede tomar esa información ilegalmente, pero la puede tomar y entenderla. O sea, posiblemente legalmente no debería de hacerlo, pero es posible hacerlo a menos de que lo cifre. Entonces las nuevas plataformas de transferencia de datos como Dropbox, iCloud y todas esas empiezan a implementar métodos de ciframiento, algunos ya lo tienen, para que esa información no esté pues visible para gente indeseada, exactamente. Bien, chicos, ya entendimos qué es la criptografía, cuáles son sus aplicaciones en la vida cotidiana, y regresando de corte vamos a entender ahora sí su relación con otras ciencias, como por ejemplo las matemáticas. Así que, doctor, nos vamos a un corte comercial. Esto es Ingenio Viral, no te muevas. Amigos, regresamos aquí a Ingenio Viral y seguimos hablando acerca de la criptografía, y ahora que ya entendimos qué es, para qué sirve y qué usos en la vida cotidiana se les da, vamos a hablar acerca de los diferentes enfoques que tiene esta ciencia o la relación con otras ciencias. Bien, doctor, ¿cuál es la relación, o existe una relación entre la criptografía y las matemáticas, por ejemplo? Sí, de hecho, la criptografía el objetivo es esconder mensajes, y yo me puedo agarrar de cualquier herramienta que yo tenga para poder lograr ese objetivo. Entonces, las matemáticas son particularmente útiles para la criptografía porque hay problemas que son muy difíciles de resolver en matemáticas y que se pueden utilizar para cifrar mensajes. Entonces, yo puedo utilizar matemáticas para esconder mis mensajes y que sea difícil que alguien lo pueda entender. Porque hay ataques a la criptografía, es algo que es importante saber. Hay gente, así como hay gente encargada de esconder el mensaje, hay gente que está viendo nada más cómo hacerle para descifrar los mensajes de manera ilegal. Entonces, uno necesita garantizar que el mensaje que yo estoy enviando sea difícil de poder entender. Entonces la matemática particularmente nos aporta una serie de problemas que son difíciles de resolver, ¿sí? Para alguien incluso preparado matemáticamente, ¿no? O sea, que sean difíciles computacionalmente por la cantidad de cálculos que hay que realizar. Entonces la matemática es una buena herramienta para hacer criptografía por esta razón, pero no es exclusivo digamos, de las matemáticas. Se puede hacer criptografía con física, por ejemplo, esta nueva cosa que se llama criptografía cuántica tiene que ver con física, más que con física, con matemáticas. Claro, la física tiene que ver con la matemática, pero hay otro tipo de criptografía. Hay otras cosas que he utilizado, por ejemplo la química, que no es criptografía en sí, pero el objetivo también es esconder mensajes. Yo puedo utilizar, se ha utilizado en el pasado, pociones químicas, por llamarle de alguna manera, para escribir un texto, barnizarlo con esas pociones químicas y que desaparezca el texto, de tal manera que estoy escondiendo mi mensaje y que nadie lo ve. Eso es una forma de esconder el mensaje que funge como la criptografía, ¿no? Criptografía es más esconder lo que escribo, ¿no? Criptografía es lo que quiere decir. La otra es estenografía, que es esconder lo que escribo, ¿no?
de borrarlo, que no quede, no modificarlo, ¿no? Eso es. Entonces hay relaciones con otras ciencias. Particularmente nosotros como matemáticos, pues nos interesa la criptografía matemática, aquella criptografía que se utiliza o que se hace con métodos matemáticos. Y de manera personal, ¿cómo ha sido su trabajo relacionado con la criptografía? Bueno, yo lo que hago como matemático es yo trabajo en un área que se llama geometría aritmética, que es geometría algebraica y teoría de números. Entonces, la criptografía utiliza mucho herramientas de la teoría de números y del álgebra por cuestiones muy naturales, porque yo puedo al alfabeto o a frases asociarle números y pensarlos como números. Entonces me interesa trabajar con esos números y pues la gente que hace teoría de números en principio tiene buen entendimiento de cómo son las estructuras que provienen de los números, y eso es lo que se utiliza para hacer criptografía, álgebra, ¿no? Álgebra con eso. ¿Y qué beneficios cree usted que le ha aportado el uso de la criptografía en su desarrollo personal o profesional? Al desarrollo personal o profesional, bueno, es una aplicación de la geometría aritmética y como tal, pues bueno, tiene varias ventajas. Por un lado, permite acercarnos a la gente, exacto como estamos haciendo ahora. Estamos explicando una utilidad que tienen las matemáticas, en particular el álgebra y la teoría de números, incluso la geometría. Les puedo platicar después un ejemplo de geometría, para la vida cotidiana, ¿no? Cómo se usan para algo que es realmente útil en la actualidad y que pues son matemáticas avanzadas, no son matemáticas que a lo mejor alguien en la prepa pues siempre se pregunta cómo utilizo yo productos notables y eso, y nunca le llega esa información. Es verdad que para poder aplicar las matemáticas con todo su poder, pues hay que estudiar todavía un poco más de matemáticas para realmente meterlas en la vida cotidiana, pero pues que sepan que sí se utilizan, ¿no? Hay cosas en las que se llega a utilizar y de hecho lo utilizan día con día. Por ahí hay un meme que circula en internet que dice, y sigo preguntándome a qué horas voy a utilizar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? El binomio cuadrado perfecto. Bueno, cada vez que utilizas tu teléfono celular, en el fondo estás utilizando ese tipo de matemáticas, ¿no? No te das cuenta, pero lo estás utilizando. Como mucho conocimiento no lo utilizas todo el tiempo, es decir, tú nunca vas a utilizar, posiblemente sí, pero no sabemos que la capital de Italia es Roma, pero existe, es un tipo de conocimiento, pero habrá quien sí específicamente lo utilice para el bien de toda la sociedad o de toda la comunidad. Bien, el panorama, refiriéndonos a la criptografía en cuanto a investigaciones, oportunidades, áreas laborales en México, ¿cómo lo ves? Bueno, empieza a crecer justamente a partir de todos los escándalos que ha habido acerca del robo de información, fotografías, etc. Entonces las empresas se han visto en la necesidad de fortalecer sus sistemas de seguridad, por lo tanto se han visto en la necesidad de contratar a gente que sea capaz de garantizar esa seguridad. Entre ellos matemáticos, porque matemáticos que se dedican a la criptografía o simplemente matemáticos para poder llevar a cabo estos procedimientos de seguridad. De hecho, la Agencia de Estados Unidos de Seguridad, el NSA se llama, es la empresa que contrata a más matemáticos en el mundo. Wow. Entonces, sí hay un auge por una necesidad, ¿no? Porque pues actualmente encontramos pues muchas inconsistencias o problemitas en cuanto a nuestra protección de información y de datos. En México, pues por supuesto el gobierno, existe lo equivalente a la Agencia de Seguridad, todo esto que mencionaste de la policía cibernética, las empresas, hay empresas, incluso aquí en Yucatán, vi hace no mucho tiempo un anuncio de una empresa que solicitaba gente que supiera de criptografía, criptólogos, para contratar. Si hay la oportunidad, sí estamos viendo que, bueno, para los chicos que están viendo y les está gustando mucho este tema y quisieran dedicarse a esto en un futuro, pues no se preocupen, porque regresando vamos a estar hablando acerca de qué es lo que deberías estudiar o qué deberías especializarte para poder adentrarte más a este mundo de la protección de datos, de información y todo este proceso que es muy matemático y es muy benéfico para este tipo de situaciones. Continuamos aquí en Ingenio Viral.
doctor Alejandro Argáez. Él nos va a comentar su punto de vista referente a la criptología y cuáles han sido sus experiencias, doctor. Hola Maggie, muchas gracias. Mira, yo te voy a explicar de manera... Me gusta decirlo romántico, porque romántico es muy tipo poético, ¿no? ¿De qué se trata la criptografía? No quiero darle muchas vueltas. La criptografía se trata de proteger tus datos. Ahora, ¿cuáles son los métodos criptográficos que tú necesitas hacer o existen? Son otro tema. Ahora, déjame explicarte un poco de cómo se trata. Todo esto empieza en teoría de números, ¿ok? Teoría de números, básicamente, tú sabes lo que es un número primo. Muchachos, ¿alguien sabe qué es un número primo? Ustedes que están allá saben lo que es un número primo. Pues mira, un número primo es un número que solo puede ser divisible entre él mismo y el 1. ¿Ok? Entonces, 2 es un primo, 3 es un primo, 5 es un primo, el 4 no es primo, porque 2 divide a 4. Entonces, la teoría de números sale de estudiar los números primos, pero en objetos más grandes, en lo que se conoce como extensiones de campo. Entonces, toda la teoría de números, desde mi punto de vista, basa en el estudio de los números primos. Ahora bien, la criptografía, una vez que te menciono los primos, se trata de cómo puedes factorizar un número grande. Por ejemplo, si yo te digo, el número 10, ¿cómo lo puedes factorizar? Pues es 2 por 5, está fácil, ¿no? O tienes 12, que es 2 por 6, pero es 3 por 4, que es 2 por 2 por 3. Ahora, si yo te diera un número que tiene 10.000 dígitos, ¿lo puedes factorizar? Necesitaría una computadora. Y ni siquiera una computadora va a ser tan fácil hacerlo. Entonces, tú puedes resumir a la criptografía como, de manera burda, como una factorización de un número muy, muy grande. Y como la computadora no puede factorizarlo, te asegura de que tus datos están protegidos. O sea, de manera muy general, ¿no? Esto es. Ahora, tú me preguntabas hace un rato que cómo yo explicaría la criptografía. Pues yo lo explico de esa manera. Tú tienes un número primo, quieres investigar qué pasa con los números primos en diferentes campos, tienes objetos. Por ejemplo, si yo agarro el primo 2, me voy a los números complejos, pues el primo 2 ya deja de ser número complejo, se vuelve i más i por i menos i, etc. Y pues más o menos es eso, es de manera muy general, es la factorización de números primos. Yo lo diría de esa manera. Muchísimas gracias, doctor, por compartir su punto de vista, ¿no? Y también la herramienta que en este caso la que usted usa es teoría de juegos. Yo uso teoría de números. Mira, lo que pasa es que existen muchas cosas. Lo más popular en la criptografía son las curvas elípticas. Las curvas elípticas, para los que saben un poquito de matemáticas, son simplemente polinomios de grado 3. Creo que todos sabemos lo que es un polinomio de grado 3, que tienen propiedades muy bonitas, que pueden ser programables y que a partir de ellas puedes construir algoritmos para la encriptación de datos. Y es como el ejemplo que está ahí. Tú puedes tener una serie de palabras que las transformas en números. Ese número es un número muy grande. Lo multiplicas por otro número. Tú sabes cuáles son los dos números que estás multiplicando. Entonces, esa palabra, pon tú que son de longitud 10, te queda una longitud, no sé, de 100. Entonces, tú no eres capaz de factorizar ese número. Y es ahí donde entra la protección, y es ahí donde vienen las técnicas de factorización que involucran curvas elípticas, curvas de Edwards, ecuaciones diofantinas, representaciones de Galois. Hay mucha tela de donde cortar en el área de criptografía, y es como bien mencionaban, tienes la criptografía matemática y tienes la criptografía en computación. Creo que ambas tienen sus desafíos. Cualquier rama que tú quieras escoger, si es matemática vas a tener que hacer computación, y si es computación vas a tener que hacer matemática. Entonces, más que nada va en el enfoque. ¿A qué te dedicas tú? ¿A desarrollar los algoritmos de manera computacional o a desarrollar los algoritmos de manera matemática? Pero al fin y al cabo son ramas entrelazadas. Y sobre todo el recalcar que las matemáticas hay que perder ese miedo, ¿no? Nos dan frutos muy bonitos y muchas veces... Mira, yo sí te quiero contar esa experiencia que a mi madre le gusta mucho. Yo reprobé matemáticas en la prepa.
reprobé mi curso de cálculo diferencial, reprobé matemáticas 1. De mis cursos de preparatoria eran 5 de inglés, reprobé 4. Tengo un doctorado en Inglaterra, me dediqué al doctorado en matemáticas. Entonces yo me di cuenta que las matemáticas es una manera de pensar, una manera lógica de tú cómo vas a hacer las cosas. Por ejemplo, tú cuando te despiertas en la mañana, pues ya tienes un patrón de lo que vas a hacer, ¿no? Bueno, me voy a despertar, voy a desayunar, me voy a bañar, me voy a lavar los dientes, me voy a ir a trabajo. Ese es un pensamiento lógico, ¿ok? Entonces las matemáticas es un pensamiento lógico. Si yo tengo una ecuación, ¿de qué manera la puedo resolver? Ah, pues sé esto, pues sigo una serie de pasos lógicos que me dan un resultado. Entonces las matemáticas no es operación, no es que tú me digas 3290 entre 4. Eso es aritmética, tú puedes ser muy bueno en aritmética, pero no necesariamente bueno en matemáticas. De hecho, una carga que cargamos los matemáticos es, ¿cuánto es el 10%? No sé cuánto, no sé. O dime cuánto es 35 por 27, pues no lo sé, no soy una calculadora, soy matemático. O sea, nosotros no nos dedicamos a hacer un proceso lógico para resolver problemas. Muchísimas gracias, doctor. Amigos, ya lo saben, anímense a estudiar matemáticas, es una forma de pensar. Estamos en Ingenio Viral. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo de un método de cifrado que involucra aritmética básica, es decir, básicamente puras sumas y posiblemente sumas módulo 27 en este caso. Entonces, este cifrado se llama el cifrado de César porque fue César en Roma el que lo utilizaba para transmitir mensajes con su ejército. Es un cifrado muy sencillo, pero que en su época fue muy difícil y que gracias a eso le ayudó a ganar muchas guerras porque sus adversarios no podían entender los mensajes. Claro, hasta que alguien lo descifró y entonces los mensajes de César eran claros para todo el mundo, para sus adversarios, y pues ya no sirvió. Pero es muy útil porque nos enseña a hacer una forma de cifrar muy fácil y divertida, ¿no? Que lo pueden practicar en su casa. Entonces, como les dije, yo primero me fijo en el abecedario, escojo mi alfabeto. Entonces yo solamente estoy escribiendo ahorita las letras por simplicidad, pero si lo quisiera hacer en la vida real podría escoger todos los caracteres que existen en la computadora, pero ahora voy a tomar simplemente el alfabeto de la A a la Z sin puntos, sin comas, sin nada. Entonces le asocio a cada número, a cada letra, perdón, su número correspondiente. Esto es codificar mi alfabeto. Entonces a la A le corresponde el 1, B2, 3C, etcétera, etcétera, hasta llegar al Z, que le correspondería el 27. Esto lo hago porque es más fácil manejar los números, porque voy a hacer aritmética, que trabajar con las letras sencillas. Entonces lo que vamos a cifrar es ingenio viral. Entonces el primer paso para cifrar ingenio viral es escribir ingenio viral sin espacios, sin puntuación, sin nada, y todo de corrido, ingenio viral, aquí está. Entonces me fijo en la letra correspondiente y en el número correspondiente a cada una de las letras según la tabla que está ahí arriba. Entonces a la I le toca la 9, ¿sí? Lo puedo verificar, N le toca el 14, N14, 9, 7, etcétera, etcétera. A veces es más fácil o más práctico, en este caso de hacer criptografía de César, construir una rueda como la que tengo aquí, en donde escribo el alfabeto, y aquí tiene números también, y abajo pongo los números correspondientes, las letras correspondientes en minúsculas, y yo puedo rotar esto para encontrar la relación. Ahorita les explico cómo va a funcionar. Entonces yo tengo que escoger, para poderlo cifrar, tengo que escoger una llave. Mi llave va a ser la parte de la aritmética que me va a ayudar a cifrar. Podría escoger una función, pero yo voy a escoger en este caso una función muy sencilla que va a ser sumarle 3. ¿Sí? Es una función muy sencilla. Mi función es sumar 3 y es lo que se llama la llave para cifrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que tengo mis números, a cada uno de estos números le sumo 3. ¿Sí? 9 más 3 es 12, etc. A cada uno de los dígitos, a cada uno de los números le sumo 3 y obtengo esta cadena de números. Ahora, a esta cadena de números me fijo nuevamente en la tabla la letra que le corresponde. Si me fijo en el 12, pues le tocaba la L. Entonces el 12 se transforma en una L, el 17 se transforma en una P, el 10 se transforma en una J y hago la sustitución tal cual hasta llegar a la ñ.
hasta llegar a todo, a terminar mi mensaje. Entonces, este mensaje es un mensaje encriptado, que si yo lo mando a alguien que no tenga la llave y que no sepa cuál es mi método, ¿verdad? A lo mejor podría saber cuál es el método, pero si no tiene la llave, de todas maneras no lo va a entender en primera instancia, ¿sí? Este es un mensaje cifrado, ¿ok? Por ejemplo, esto les puede servir para generar passwords, que siempre dice la gente, híjole, ¿cómo le hago para generar un password? Bueno, una forma muy fácil de generar un password sería escribir su password como una frase que ustedes recuerden muy bien, por ejemplo, me llamo Jesús Rogelio, y cifrarlo de esta manera. Les va a regresar una cadena de dígitos que no tiene ningún sentido y eso lo puedo utilizar como password. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, tiene la ventaja de que si se me llegase a olvidar mi password, seguramente no se me va a olvidar cómo lo deduje, cómo lo hice, y lo puedo repetir el proceso y ahí va a estar. La gran ventaja también es que es un password muy grande y que si alguien trata de atacarlo o de adivinarlo va a ser difícil, ¿sí? Entonces esa es una forma. Entonces ahí diría ingenio didáctico. La rueda es útil porque si yo, por ejemplo, en mi mensaje a cifrar estuviera la Z, ¿qué pasa si yo le sumo al 27.3? Llegaría el 30, pero el 30 pues no le corresponde ninguna letra. Entonces eso es lo que tengo que hacer, una suma módulo 27 o bien una suma en un reloj. Si yo estoy en un reloj como el que está aquí, con los números del 1 al 27 y le sumo 3, quiere decir mover la rueda del centro 3 unidades hacia la derecha. Cuando lo muevo 3 unidades a la derecha, pues el 27 más 1, 2, 3 se correspondería al C, ¿verdad? El Z correspondería al C porque le estoy sumando 3. Entonces, como si estuviera todo en un reloj o en una rueda de César, ¿no? Entonces, construir su ruedita de César les puede facilitar el utilizar este método para encriptar. Si la persona que recibe el mensaje quiere entender qué es lo que dice, entonces si conoce la llave, ahora en vez de sumarle 3, pues le resta 3 y entonces recuperaría el mensaje. Sería el proceso de descifrar el mensaje. Y así es como podemos cifrar de una manera simple. Por cierto, no les recomiendo este método para cifrar documentos realmente importantes o información realmente importante, porque este método es muy fácil con técnicas matemáticas de romper, lo que se dice, de saber cuál es la llave y por lo tanto romperlo. Con un análisis estadístico se puede romper con facilidad. Entonces, este método en realidad no es seguro, pero sí divertido y en alguna época sí lo utilizaron. Actualmente existen métodos mucho más seguros utilizando funciones que son mucho más complejas. Y bueno, eso es. Amigos de Ingenio Viral, estamos de regreso, estamos hablando sobre la criptología, pero acá el doctor mencionó que también tenía relación con la geometría, el álgebra y la aritmética. ¿Nos puede platicar más a fondo cómo se involucran estas con la criptografía? Bueno, como yo quiero esconder un mensaje, entonces yo lo que puedo hacer primero es codificar mi mensaje. ¿Qué quiere decir codificar el mensaje? Pues asociarle una cosa que sea más manejable. Por ejemplo, a cada letra yo le puedo asociar un número, su número correspondiente en el abecedario. Por ejemplo, A sería el 0, la B el 1, ese sería, así continuo todo el abecedario, entonces sería codificar el alfabeto con números. Una vez que ya tengo números, entonces puedo hacer con ello matemática, ¿no? Entonces puedo hacer teoría aritmética con esos números, puedo hacer álgebra, y bueno, yo puedo asociarle también otras estructuras que me permiten hacer geometría con esos. Pero si yo, por ejemplo, le asocio ese código que estoy diciendo, el número correspondiente a la letra del abecedario, entonces yo podría generar una cifra, o sea, un cifrado, una manera de encriptar, sumándole un determinado número a cada una de las cifras. No sé si se entienda, o a lo mejor necesite el pizarrón en algún momento, pero si yo, por ejemplo, a un mensaje lo sustituyo cada una de las letras por el número asociado y luego ese número que obtengo, a cada cifra le sumo 5, entonces me da otro número y luego me fijo el número correspondiente, cuál le corresponde en el abecedario nuevamente, entonces tengo un mensaje. Entonces ahí estoy haciendo una simple aplicación de la aritmética para cifrar mensajes, ¿no? Esa es una simple. Si yo quisiera hacer álgebra, entonces en vez de de hacer suma, yo podría codificar con un grupo o darle una estructura de grupo a los números. Un grupo es un objeto algebraico más complicado, pero es un objeto algebraico que utilizan mucho los matemáticos, los físicos, etcétera.
Entonces, utilizar esas propiedades del grupo para codificar el mensaje, para encriptar el mensaje, y es algo difícil. Pero hay objetos geométricos, por ejemplo, las curvas elípticas, una curva, esa curva, sus puntos tienen una estructura de grupo. Entonces yo puedo utilizar la estructura de grupo de esa curva para poder encriptar mi mensaje. Entonces hay aplicaciones de la geometría, del álgebra y de la aritmética para poder cifrar mensajes. Ahorita también mencionó un término, ¿no?, que es codificar, y había mencionado otro que era cifrar. ¿Y hay una diferencia entre esos dos? Bueno, cifrar es encriptar, básicamente. O sea, cifrar es esconder el mensaje. Codificar es, como digo, es asociarle a cada palabra o cada letra o lo que yo quiera. Es como hacer un diccionario con números o alguna otra cosa que sea más fácil manejar. Por ejemplo, el código ASCII, posiblemente la gente ha escuchado hablar del código ASCII en la computadora. Cada carácter en su computadora tiene asociado un número en el código ASCII. Pero eso no es cifrar. Es decir, cualquier persona sabe que hay una relación entre cada carácter y su número ASCII. Entonces, yo puedo escribir una palabra, yo puedo escribir me llamo Rogelio en código ASCII. Para una persona a lo mejor que no sepa que está en código ASCII podría parecer que está escondido y no entender lo que dice, pero cualquier persona que sepa algo de código ASCII va a poder entender el mensaje. Entonces realmente no lo estoy cifrando, no lo estoy escondiendo. Cifrar es esconder ese mensaje, o sea, utilizar la criptografía para que no se entienda el mensaje. Claro, entonces prácticamente serían las herramientas, ¿no?, que usamos para codificar, son las son la geometría, el álgebra y todo esto, para, ¿no? Encriptar. Exacto. Para codificar, pues simplemente a cada mensaje le voy a asociar números. Eso sería mi codificación. Y ya que tengo números, voy a revolverlos con matemáticas, voy a aplicarles funciones complejas matemáticas para obtener otra cadena de números que la voy a poder retraducir a letras, si yo quiero, o a caracteres que van a ser imposibles de entender para alguien que no tenga la llave para poderlo. Doctor, si a alguien le llama la atención esta área de estudio, ¿qué carrera podría elegir, o tendría que elegir algún posgrado igual? Sí, bueno, como digo, la criptografía se le puede uno acercar por diversas áreas. Por supuesto, las matemáticas es una área. Entonces, si quieren hacer criptografía matemática, entonces pueden empezar estudiando matemáticas y especializarse en criptografía matemática. Existen cursos a nivel de licenciatura de criptografía, donde pueden aprender las bases de la criptografía, pero por supuesto que no basta. Entonces, luego pueden hacer una maestría también en matemáticas, en criptografía, pero también podrían entrarle a través de la computación. Otra área o otra ciencia que utiliza mucho la criptografía, o por donde se le ataca mucho a la criptografía, es las ciencias de la computación, porque también tiene que ver con toda la parte de la implementación, de escribir los programas, de hacer efectivo, digamos, toda la teoría para poderla llevar a cabo. Entonces hay gente que estudia ciencias de la computación o computación informática y se especializa en computación, pero no está restringido a eso. Hay físicos que lo hacen, hay químicos, es decir, yo diría que cualquier carrera científica te puede ayudar mucho para posteriormente hacer criptografía. Como digo, si el objetivo es esconder un mensaje, te puedes agarrar de lo que sea. Por supuesto, yo recomiendo que estudien matemáticas. Las matemáticas es una forma muy buena de acercarse a la criptografía, y diría a muchas otras cosas más, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor, por la plática, la charla muy interesante, ¿no?, sobre qué es la criptografía y cómo también otras áreas se involucran. Amigos de Ingenio Viral, si a ustedes les gusta la criptografía, saben que pueden elegir diversas áreas, y acá el doctor nos comentó cómo las matemáticas también se acercan a esta área. Muchas gracias por este programa más. Muchas gracias, doctor. Estamos en Ingenio Viral. Y bien, amigos, después de este programa hemos podido entender mejor las aplicaciones de la criptografía en la vida cotidiana y su importancia, además de la combinación que se hace con otras ciencias como las matemáticas. Si les interesan estos temas, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. No olviden ver nuestro programa todos los lunes a las 4:30 de la tarde por Canal 13 Visión, y escucharnos los sábados a las 11:30 de la mañana en punto por el 96.9 FM Los 40 Mérida. Mi nombre es Andrea. Mi nombre es Maggie. Y esto es Ingenio Viral.